La pregunta que yo le tenía, pues es que la conversación fue muy rápida sobre muchos temas. La primera es sobre el periódico El Tiempo, ¿no? Un poco, el periódico El Tiempo instala información e instala otras versiones de lo que pasó. Lo que finalmente uno puede tener en el imaginario, ¿no? O lo que uno podría llegar a pensar sobre el tema de la UP es que era el brazo armado de las FARC y que por tanto era absolutamente necesario acabar con ese grupo de insurgentes que se disfrazaban de civiles pero que realmente eran guerrilleros. Esa es una versión sobre el tema de la UP, pero sobre el tema de los hijos de las víctimas es que en este momento lo que hacen es vivir de su condición de hijos de víctimas y que están profitando de su posición. En ese sentido, lo que uno puede llegar a entender es que hay otra versión que termina siendo la versión oficial de eventos tan delicados que finalmente desde los medios legitiman la impunidad. Mi pregunta es, ¿son eficientes los scratches? ¿Son eficientes las demostraciones? ¿Son eficientes las action paints, los movimientos que Hijos está haciendo para intentar construir la versión, pues la otra versión, la versión que no es la versión del Tiempo ni la versión oficial? Pues lo que nosotros hacemos lo comprendemos como parte de un conjunto de cosas que hacemos con otros, ¿no? Y es decir, como parte del lugar donde estamos también están las organizaciones, por ejemplo, que trabajan por la justicia efectiva del caso de la UP, que tienen abogados. También están quienes trabajan desde la academia o desde la intelectualidad escribiendo la historia patriótica. Todo eso forma un conjunto de cosas y eso ha producido unos resultados. Es decir, hace unos años en Colombia se hablaba de la UP solamente como un brazo armado de las FARC, hoy en día se habla del genocidio contra la Unión Patriótica. Hay un debate en torno a la combinación de las formas de lucha, pero casi que es muy difícil que públicamente se niegue la existencia de un genocidio. En ese caso, casi que el reconocimiento de ese exterminio ha sido un elemento muy importante, entre otras cosas para que mucha gente pueda no levantar las banderas de la UP de alguna manera. Entonces, en ese sentido ha sido efectivo. Por otro lado, pues el debate es un asunto siempre vigente, entonces todo lo que vas ganando al mismo tiempo se va volviendo una nueva controversia. La controversia en este momento es por hacer entender que cuando te dicen brazo armado de las FARC no te están diciendo, o sea, te están obviamente justificando un asesinato, te están justificando la impunidad, pero el tema es cómo lograr decir la verdad exacta sobre eso, que no es decir, no, la UP no tenía nada que ver con las FARC, es que tampoco sería cierto decirlo. Sí, porque evidentemente la UP nació de un acuerdo con las FARC, entre las FARC y el gobierno, porque evidentemente en la UP militaron personas que pertenecieron a las FARC, porque evidentemente la UP se alimentaba de una base social que vivía en zonas de conflicto, donde durante años fueron las FARC las que ejercieron el poder y el control político en esas zonas. Entonces, ¿cómo contar la verdad exacta del asunto? Lo que requiere es un desapasionamiento que todavía estamos lejos de lograr y una claridad más histórica de fondo sobre las cosas, una posibilidad de entender que el exterminio de la UP pues, no se produce solamente por el hecho de que la Unión Patriótica estuviese ligada a las FARC, sino que se produce también por relaciones económicas, por la disputa del poder político en zonas, porque la UP le disputó el poder político a quienes durante muchos años gobernaron ahí bajo el esquema anterior a la elección popular de alcaldes, porque también se produjo por la disputa económica, incluso que significaba el surgimiento de la Unión Patriótica en términos de la pujanza para las tomas de tierras, para que nuevos poderes económicos se consolidaran en muchas regiones. O sea, eso es una cosa muy compleja, pero creo que el tema es, si nos remitimos a la pregunta específica sobre si es efectivo o no, nosotros diríamos que cumple un papel dentro de un conjunto de medidas y que ha logrado avanzar cosas, aunque falta mucho en el tema. Bien.